a esta nueva charla del ciclo Buen Vivir en tiempos de pandemia. Este ciclo es una alianza, resultado de una alianza entre varias unidades de la Universidad Austral, entre ellas la Clínica de Atención Psicológica, que es donde yo trabajo, el Centro de Salud Universitario, la Unidad de Apoyo de Aprendizaje, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Departamento de Bienestar Estudiantil de Puerto Montt. Y la idea es que este ciclo busque instancias de reflexión, de comunicación, en torno al contexto actual, ¿no? Generado por la pandemia, y esto le pusimos Buen Vivir porque la idea es abordarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, en las diferentes charlas que ya hemos tenido, llevamos como 2 meses, hemos abordado este contexto desde diferentes aristas, a biopsiquiatría, psicología, terapia ocupacional, entre otros, género. Y bueno, parto presentándome. Mi nombre es Alejandra Solesi, soy la directora de la Clínica de Atención Psicológica, soy docente del Instituto de Estudios Psicológicos. Y la charla de hoy, la importancia de lo local en el buen vivir, será facilitada por Patricio Contreras, geógrafo, docente de la Escuela de Geografía de la Universidad Austral, miembro de la ONG Pollock y un gran amigo también, ¿no? Entonces les voy a contar un poquito cómo vamos a estructurar esta charla. La charla de Patricio va a durar entre 30 minutos aproximadamente. Las preguntas que les vayan surgiendo, por favor les pido que las pongan ya sea en el chat general o en el chat dirigido a mí, ¿no? Alejandra Solesi. Y estas preguntas yo se las voy a hacer a Pato al final de la charla. ¿Qué más? Bueno, se está grabando esta charla para después difundirla. Y creo que con eso estoy con el encuadre. Así que gracias por estar acá. Y le doy la palabra a Patricio. Dale, Pato. Super. Gracias, Alejandra. Voy a compartir pantalla. Tú me dices si se ve. Sí, perfecto, Pato. Ya, bueno. El hablante, aquí está. Bueno, voy a presentar, soy Patricio Contreras Fuentes, no era mi madre. Soy docente, como decía Alejandra, de la carrera de Geografía, ya hace 7 años, de la Universidad Austral de Chile, y socio de ONG Pollock, con quien ya llevo casi 14 años trabajando en distintos proyectos, no los 14 años, pero varios, esos casi 14 años, en varias iniciativas relativas al patrimonio, al desarrollo local y a la participación de comunidades en territorios. Entonces, desde esas 2 experiencias es donde emerge esta presentación que voy a realizar ahora, que tiene ligación principalmente con el carácter de lo local. Es decir, de eso a esto vamos a referir en esta charla, a cómo ese fenómeno, el de lo local, se delimita, se caracteriza y es un aporte, digamos, a estos nuevos tiempos que estamos viviendo y que requieren de pensarse permanentemente. Entonces, la charla se ha denominado La importancia de lo local en el buen vivir, terminología, digamos, que ha utilizado estas charlas para referirse a distintos temas, como decía Alejandro. Entonces, bueno, el resumen de esto es principalmente que vamos a pensar la crisis que está teniendo la sociedad en este minuto, en cómo habita y cómo participa, digamos, de una nueva forma de habitar la Tierra. Para entender esa crisis y cómo las comunidades habitan, vamos a entender el espacio local, vamos a tratar de descifrar cuáles son sus rasgos principales, entendiendo como esta idea de lo local, del espacio local, como una alternativa viable para el desarrollo equilibrado de la vida. Principalmente ese es el mensaje, digamos, la premisa respecto de lo local, que ese espacio es una alternativa viable para el desarrollo equilibrado de la vida. Entonces, los tópicos entonces necesarios para entender eso son espacio, comunidad, carácter y estatus, que finalmente son las consideraciones
que tiene ese espacio local como para poder entenderse y ser evaluado a la vez. Vamos a partir por esta imagen que a mí por esta frase y esta imagen que a mí me gusta bastante, que es la que dice Raúl Ruiz en el año 2011, que bueno, que es traída a colación en la revista Paula en el año 2014, y que habla sobre la producción de signos. Dice, uno de los roles más importantes del artista chileno, le hace más que artista chileno, en este caso, cualquier persona que sea capaz de generar estos signos, es quizás producir signos con los cuales toda una tribu se identifique. No me refiero, dice, a signos de identidad exteriores como la bandera nacional, la bandera, el himno nacional o el Chino Río, sino a otros más profundos que le den a la gente la convicción de que está viviendo en un lugar del mundo y no en otro. Esto es justamente como la premisa de lo local que me interesa poner en cuestión, y la idea de la convicción de que la gente está viviendo en un lugar del mundo y no en otro es justamente la necesidad de un reconocimiento del lugar que habitamos. Y bueno, esta imagen me gusta porque es parte del paisaje valdiviano y del pan con chicharrones que tanto nos gusta. Y también pone una cuestión relevante, que cuando uno mira las economías de la calle, lo recuerdo por un amigo que ya no es amigo, en algún punto me habló de estas economías de calle y que le parecían muy, muy precarias. Una cosa que a mí personalmente me parecía muy distinta, justamente porque encontraba un valor en esas economías, un valor y una belleza. La presentación se estructura en base a 4 cosas que están acá. Voy a definir 5 conceptos: el de crisis, el de espacio, el de carácter, el de estatus y el de buen vivir. Después voy a hacer un diagnóstico general de los tiempos que estamos viviendo. Y en un tercer momento voy a hacer una evaluación, una especie de evaluación del estado de situación, del estado del arte de lo local, para finalmente entregar algunas interrogantes, posibilidades y tareas que emergen de toda esta reflexión. No espero llegar a ninguna conclusión tan rotunda, sino más bien al final entregar algunas ideas que nos permitan debatir. Entonces, respecto a la crisis, bueno, es evidente que tanto el capitalismo como la vida neoliberal que nos ha tocado vivir, nos ha hecho pensar en que la economía es casi más importante que la vida. Tener un mejor sueldo, tener un mejor pasar económico es más importante que la calidad de la vida que tenemos y los lugares donde habitamos y la forma en que recibimos. Y esta cosa es que es personal, digamos, que le ocurre a las personas que están hambrientas de éxito, de ganar, y que están distantes de su espacio local, más distraídos justamente de esa sabiduría local. Es un fenómeno, digamos, que se puede expandir a las distintas condiciones del mismo capitalismo y de las economías del mundo. Y esto es lo que grafica esa imagen del límite, de la capacidad que tiene la Tierra, digamos, de resistir esta economía basada en los recursos, y que naturalmente el capitalismo la ha sobrepasado. Esto es principalmente lo que ocurrió no solo en pandemia, no solo en la crisis social que pasó comenzó a ocurrir el 18 de octubre, sino también bueno, como decía al inicio, en la vida que nos ha tocado experimentar, la mayoría de nosotros. Luego, para pensar en lo local, una primera cuestión relevante es decir que lo local es el espacio y la condición de un algo común. Y selecciono esta imagen porque, bueno, justamente a propósito, a raíz de la pandemia, estos 9 lugares, fueron aquellos lugares que reaccionaron espontáneamente, desarrollando algún tipo de resistencia, de barrera, construyendo algunas barreras para que las personas no acudieran a sus lugares. Son lugares cordilleranos, costeros, isleños, como decía, costeros, claro, Algarrobo, Totoralillo, turísticos principalmente, montañosos o costeros o lacustres, que normalmente son habitados o sea, es donde la población de las grandes ciudades que tenemos, de las ciudades más habitadas, empezaron a movilizarse, y estas localidades espontáneamente, digamos, reaccionaron a
a contener esos accesos antes que el propio Estado, como una respuesta natural de esas comunidades de tener control y de buscar una manera de protegerse. Ahí hay una expresión de lo local, digamos. Otra expresión de lo local, que es, bueno, esta fotografía que tomó un amigo mío que vive en Coyhaique, tiene este hombre sentado ahí en la nieve como si estuviera en la playa a las 12 del día. Habla sobre, bueno, tiene referencias sobre otras condicionantes que tiene lo local. ¿Qué sería lo local entonces? La espacialidad de la existencia de lo local en tanto objeto y sujeto. La espacialidad de la existencia de lo local. Entonces, lo local emerge ahí. Lo local emerge como una escala de lo social, como una producción de lo social y por lo tanto es una resultante de acciones y intersecciones o interacciones que ocurren entre agentes del Estado y agentes de lo privado que están en distintos niveles. Esto lo relata muy bien Milton Santos en su libro Naturaleza del Espacio, donde da cuenta de que esas interacciones se pueden catalogar de tres formas, digamos. Interacciones que están en oposición, en negación o en cooperación con lo local. Ya sea una o la otra, o alguna de las otras, van definiendo, por lo tanto, un rasgo de lo local. Lo claro en esta materia es que esas interacciones dan cuenta de un hibridismo, es decir, una serie de procesos que están ocurriendo en el espacio local que no necesariamente tienen relación con lo local, que pueden tener relación con otras escalas de acción, con jerarquías de poder que eventualmente podrán estar ligadas también con esa estructura donde los agentes del Estado principalmente y de la economía dan cuenta de una influencia en el espacio local y de las distintas esferas de la realidad económica, política, cultural y ambiental. Lo local, evidentemente, tal como lo señala la cita que está abajo, lo local en la teoría de la política, 2009, de González, lo local requiere, nace con una necesidad de hacer visibles los poderes periféricos. Digamos, lo local en este caso es una instancia, una esfera invisibilizada que debe enfrentarse al centralismo permanente, donde lo nacional y sus ideas de progreso han sido opresores de las distintas diversidades e identidades que emergen en los espacios locales. En lo local también hay un valor que es donde uno reconoce normalmente la calidad de vida, y la vida puede ocurrir con ese sentido. Lo local es también una escala subnacional, evidentemente. Muy difícil hablar y decir que un país tiene una escala local, pero todo lo que está bajo lo nacional ya naturalmente puede empezar a pensarse como lo local. Quizás también lo subinstitucional, dado lo que decía hace un rato, que lo local es normalmente invisibilizado y subsumido ante ese carácter nacional. Lo local tiene una diversidad, digamos, de geografías que es necesario reconocer y por lo tanto esas geografías permiten ver una diversidad en cada uno de esos espacios locales. Lo local recurre a una sinergia propia, ¿cierto? Tiene códigos de interacción propio, pero también debe recurrir a algunas interdependencias con el resto del sistema nacional y mundial. Y por lo tanto también lo local es legítimo y nace de una experiencia tangible e intangible. Ahora bien, la noción de espacio, que es como estar unida, digamos, a la de lo local, la de espacio local, es de alguna manera ir en búsqueda de una definición que esté diferenciada de aquello que entendemos normalmente como lo político-administrativo, que es casi con la única forma que nos relacionamos con el espacio. Diríamos que lo político-administrativo, lo regional, lo comunal, lo provincial, son nuestras categorías de entender el espacio. Sin embargo, el espacio, también mencionado por Milton Santos, geógrafo brasileño, señala que el espacio es un sistema de objetos y también un sistema de acciones, que es en el fondo, los objetos sería todo aquel soporte geofísico y todas las estructuras que están dispuestas en él, y las acciones son de alguna manera la forma en que ocurre la vida en ese espacio. Entonces, dentro de ese sistema de objetos y de acciones, el espacio, digamos, están contenidos todas estas otras conceptualizaciones que evidentemente lo local tiene tras de sí, que son las de paisaje, región, territorio, lugar.
El espacio será ahí también entonces una forma contenido donde emergen una serie de técnicas que definen el habitar de un espacio local, rugosidades que serán también aquellas herencias históricas y también físicas que posee un territorio, y también las condiciones de fijos y flujos, que señala Santo, que son aquellas cosas que entienden la estructura y dinámica de un espacio. El espacio entonces es un ente analítico, independiente, que tiene coherencia y operatividad y que permite también dar cuenta de algunos fenómenos como la tecnoesfera y la psicoesfera. Tecnoesfera en este plano es aquellas técnicas y sistemas de técnicas que permiten el entendimiento de un espacio local. Y la psicoesfera, para resumir su definición, digamos, estará dada por el estado de ánimo de un espacio, de un territorio. El espacio entonces en este sentido ya no es un receptáculo o una escena donde ocurren las cosas, mucho más que eso. Por de pronto, el otro concepto que aparece es el de carácter del espacio y el de estatus del espacio, y de lo local, el espacio local. Carácter entonces será aquella singularidad dada por los factores naturales, humanos y los saberes de ese espacio, o de ese paisaje. Singularidades, aquellos elementos y rasgos específicos que dan cuenta y permiten identificar, caracterizar y diferenciar el espacio al que nos referimos. Y el estatus tendrá que ver entonces con el nivel de apropiación de un territorio, el nivel de dominio y de conocimiento que una comunidad posee sobre un territorio. Desde ese punto de vista también, por lo tanto, el espacio y el estatus de esa comunidad son una representación estética de la política que ocurre en ese espacio. Para terminar con las definiciones que transgreden esta presentación, está la del buen vivir, que bueno, es una conceptualización que de alguna manera es foránea, porque está radicada en el mundo indígena, pero también en rasgos, en experiencias de Occidente, pero ha estado ligada normalmente a definir cuáles son los rasgos de calidad de vida que pueden contener una sociedad, que también se ha asociado con la idea de bienestar, pero el mundo indígena y en particular el mundo mapuche lo ha tratado de acercar a un desarrollo con la naturaleza, ¿cierto? Donde la protección de la naturaleza permite una protección de la sociedad y de la comunidad. Entonces hay una sinergia ahí, una protección mutua, que permite mirar a la naturaleza como un ente. Quizás ahí es difícil entender, pero está la idea de dualidad, de dualismo, digamos, entre la naturaleza y la sociedad. Sin embargo, en lo indígena se reconoce también derechos y valores en la propia naturaleza. Naturalmente ahí hay una convivencia armónica entre ambos elementos. También el buen vivir aparece y emerge como otras formas de imaginar nuestras vidas, otros caminos y otras posibilidades, y dentro de esas posibilidades, la justicia, la representatividad, la democracia real, la sustentabilidad son valores que emergen dentro de estas nuevas formas de organización. Nuevas, digo, está entre comillas, porque en rigor no son tan nuevas, son reproducidas, como decía al inicio, producidas y reproducidas por distintos pueblos originarios y también por algunos estados que la han adherido dentro de sus constituciones con distintos grados de eficiencia, digamos. Pero naturalmente son formas de organización y convivencia que trasuntan y que transgreden los ámbitos comunitarios y ecológicos, los intersectan, digamos, y reconocen, por lo tanto, las múltiples historias que hay en esos espacios, diferenciando sus direccionalidades, ¿cierto? Lo más importante probablemente de este asunto del buen vivir es que son experiencias que se construyen desde adentro hacia afuera, sin importarse de otro lugar. Alejandra, tú tienes que decirme cuando llegue 20 minutos porque... Luego, como un diagnóstico general de los tiempos que estamos viviendo, bueno, es evidentemente que la visión de desarrollo que existe hoy día no es una visión que nos haya ayudado a tener un territorio y un habitar en la Tierra, como decía al inicio, que sea favorable.
en esas visiones de desarrollo ha primado el crecimiento como una idea central y ha transformado al paisaje, digamos, de nuestro país, particularmente, que es a lo que me voy a referir, particularmente el sur de Chile, lo ha hecho subyugado y dominado por el poder político y económico, con mecanismos de control que son evidentes, y una de las principales razones o aristas de ese dominio están dadas por una educación desligada del contexto local. En general, el habitante del país, digamos, de Chile, no tiene una educación ligada, con un currículum ligado al contexto local. Saben mucho más antes de lo folclórico del país, acerca de culturas como, qué sé yo, Rapa Nui, Chiloé, en fin, antes que del propio lugar donde habitan. Y esto es muy común, y el recorrido que yo personalmente he hecho a lo largo del país me he dado cuenta. Entonces, bueno, esas visiones de desarrollo han permitido que debamos cuestionarnos la idea abstracta del crecimiento, de producción y del progreso. ¿Qué ha traído también como consecuencia? O sea, ¿cuáles han sido las características de este desarrollo, de estas visiones de desarrollo? Bueno, que las decisiones que se toman en los lugares no necesariamente son locales, son más bien externas. Que las economías que ocurren en los lugares, en los territorios, en los espacios locales, son en general abusivas y permiten y construyen un deterioro cultural. Se han desarrollado decenas, centenas de conflictos socioambientales desde los 90. Bueno, para el caso de Valdivia es sintomático la experiencia ocurrida con el río Cruce, que fue uno de los primeros hitos importantes ambientales, junto con el Terralco en el Alto Biobío. Y todos estos conflictos socioambientales que se han ido acrecentando con el tiempo, y que probablemente en esta reactivación económica que propone el país y el mundo en general van a ir ocurriendo con más fuerza, están sostenidos y sustentados, digamos, por apropiaciones de derechos de agua, concentración de la propiedad en general, fraudulento, desarrollado en procesos en dictadura principalmente, actividades productivas extractivistas, débiles regulaciones ambientales. Antes del Ministerio de Medio Ambiente y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental solo teníamos la Corema. Pérdida paulatina de bosque nativo, explotación forestal a niveles insospechados, y explotación también minera con concesiones mineras acá en el sur de Chile que aún no empiezan, pero que están por venir, digamos. Otro fenómeno asociado bueno, como consecuencia de esto, como de las visiones de desarrollo, diría, y de los tiempos de crisis que estamos viviendo, es que la sociedad ha ido desarrollando desconfianza sobre el Estado, principalmente sobre las estructuras de poder, y eso ha decantado en una crisis de representatividad, y naturalmente eso está sostenido también en una política pública centralista. Todo se decide en Santiago, con un Estado que es subsidiario, con el miedo como herencia. El miedo es probablemente uno de los gatillantes o de los temas más fuertes e influyentes en televisión, en comunicación, y esta idea de la necropolítica, digamos, que es bien brutal, como de que solo vive el que sobrevive, digamos, el que produce. Respecto a lo local, es bien relevante la idea de la enajenación, como donde lo local ha perdido importancia, los intereses se han ido aislando, y se ha perdido la idea de lo colectivo, generando por sobre todo competencia. O sea, toda esta idea del emprendimiento, de la lucha por los recursos, es un fenómeno bien brutal de la competitividad del modelo. A eso hay que asociar un plan de vida de los territorios, de las comunidades, que está desintegrado, en algunos casos que no está construido, y que están determinados naturalmente por su historia y su vida actual. Y eso también trae aparejado una serie de injusticias que se expresan en espacios de manera desigual, en distintos espacios de manera desigual. Y aquí algunos ejemplos de imágenes, como, bueno, la imagen del centro está respecto del hacinamiento que ha vivido en pandemia la población, y que hace que nos demos cuenta que el dato de la densidad poblacional aparezca como muy relevante, y las ciudades y la concentración de las ciudades han sido las más impactadas. Pero no solamente eso, sino que también
esta idea de que ya lo he mencionado sobre lo individual y lo colectivo, que empieza a emerger ya desde octubre del año pasado con mucha fuerza, con una especie de apertura de conciencia. Y esta imagen valdiviana que, bueno, los que son de acá sabrán que es bien relevante porque la imagen es una pintura en un muro sobre un hombre que está ahí al borde del suicidio, o al menos eso esboza, y que fue pintada, digamos, en octubre con estos manifestantes que lo están apoyando, que ya no estaba solo. Esta era la imagen que se construyó como a propósito de la historicidad del mural, y por supuesto ahora todas las personas que están ahí abajo han sido borradas. Todos los protestantes fueron borrados y quedó nuevamente solo el personaje. No le he sacado esa foto, pero la voy a poner la próxima. Luego, el estado de situación de lo local, como para entender la condición del carácter de lo local, no puede sino pensarse desde su naturaleza inquietante, una naturaleza que es evidentemente sublime y hostil a la vez, y que está marcada por una permanente inestabilidad y una dinámica de nuestro paisaje, o sea, una dinámica física, como lo muestra la erupción del Cordón Cauye tras el terremoto del 60, y una dinámica político-económica que es la que muestra la imagen de político-económica, ideológica, que muestra esta imagen satelital, digamos, del bombardeo a la moneda en el 73. Este carácter nacional, digamos, es una cosa que se puede reproducir en los distintos escenarios regionales, locales, todos los subnacionales. El carácter de los locales también marcado por estas imágenes. La de la izquierda, la de Copec, digamos, una estación de servicio, y todas estas lanchas en el lago Villarrica, o el Pucón, creo que es el Pucón. O sea, el lago Villarrica, pero un Pucón. Es como una imagen bien impactante, pero bueno, real, de cómo se contamina y cómo se usa nuestro espacio lacustre. Luego la de abajo, que es la del riesgo del Riñiguazo, que ocurrió en el 60 acá en los ríos, cómo fue afectado la construcción en una inundación. Luego a la derecha hay dos fotografías que también me parecen muy sintomáticas de los espacios locales. Una que es la de abajo de Ventana Quintero Cuchuncaví, esa Ventana Quinteros, perdón, que es un chico bañándose ahí en esa playa que está en zona de sacrificio, que está mega contaminada y que tiene toda esa espuma que deben ser unos tóxicos horrorosos. Y una imagen de las plantaciones forestales arriba de los puntos rojos que están alrededor de Valdivia, bueno, esparcidos en todo el sur de Chile y con un conflicto que ya todos conocen, la actividad forestal en el sur de Chile. Entonces, para entender el carácter del local, naturalmente es evidente pensar que lo local es un sistema complejo de dimensiones emocionales, estéticas, éticas, económicas y políticas, que no ha sido abordado naturalmente en el ordenamiento territorial en Chile, que, como decía, tiene una compleja dialéctica porque la idea de nación y de las economías internacionales no ha permitido mirar estos rasgos locales, tampoco los étnicos, y que evidentemente también ha generado procesos de expoliación territorial, violentos procesos de expoliación territorial. Justamente esos procesos son los que han ido revirtiéndose, y dada la crisis del año pasado, la situación del carácter local fue transformándose. Justamente hay una crisis de enfoque y de paradigma donde el poder administrativo, el poder central, expresado en municipalidades, en intendencias, y también el poder económico expresado en hitos como los bancos, las aseguradoras de fondos de pensiones o los restaurantes como cadenas internacionales como McDonald's, fueron destruidos, fueron atacados, fueron violentados, como una manera de refundar y de entender nuevamente los espacios locales. Y yo creo que eso es justamente lo que está emergiendo en estos tiempos, una idea de un ser y conciencia, un ser con presencia y una conciencia distinta que está en construcción y que, como dice Milton Santos, es como si la flecha del tiempo se torciese al encontrarse con el espacio. Nos hemos visto enfrentados, digamos, a un proceso violento y donde vemos que el espacio se ha ido transformando.
el estatus, digamos, de dominación de lo local. Si miráramos la imagen de Valdivia, es bien interesante porque mirar Valdivia es para todos como un escenario idílico de la mejor región, la mejor ciudad para vivir, siempre está en los rankings, en los 5 mejores. Propone diferentes identidades, ciudades universitarias, ciudades, capital cultural de América, en fin, una serie de nomenclaturas que hacen pensar que este lugar, como tal como lo vemos, solo expresa ese carácter. Y es justamente la dimensión geopolítica que los agentes de poder y los discursos han creado sobre este lugar, invisibilizando aquellos aspectos de lo local que también emergen como en todas las desigualdades que existen en el país. Finalmente se ha instrumentalizado el imaginario desde la imagen pública y desde los agentes de poder, no reconociendo, como digo, aquellas particularidades de lo local. Cuando hablo de lo local, justamente me refiero a esto, a que de una construcción, digamos, una nueva idea de lo local, es que los negocios locales fueron dando cuenta, digamos, de un reconocimiento, de una definición a propósito de hechos de violencia y de destrucción sobre los asuntos públicos que ocurrieron desde octubre del año pasado. Y eso hizo que los distintos locales empezaran a poner estos carteles, ¿no? Como de comercio local, como en un proceso de defensa, pero también de autoidentificación. Entonces, bueno, lo local parece que está emergiendo, está en un nivel de construcción. En general, lo local, mirado desde el punto de vista de lo urbano, pero también en los espacios rurales, tiene un ritmo que es particular, una velocidad donde las cosas ocurren de otra manera, lo sabemos los que vivimos acá en Valdivia, y porque la gente aquí todavía se va a almorzar a sus casas y cierra el río. Y por lo tanto, los niveles también de transformación que requieren esos espacios locales son diferenciados. El estatus de lo local, continuando con ese mismo fenómeno, está folclorizado. Si uno ve la fotografía, esta iconografía sobre Chile, es absolutamente ridícula, digamos, como que uno solo en esos lugares pudiese reconocer el fenómeno del folclore identitario con un pingüino, con un cóndor, con un chilote pescando, con un mapuche tomando la chuchuca, y esa es la identidad nacional. Entonces, es una folclorización que ha impedido mirar las particularidades de lo local. Digo esto porque los grupos, expresiones y circunstancias que hay en lo local, que emergen en lo local, son diversos y justamente reconocer aquellas prácticas que son de asociaciones, que son de distintos municipios, también son de carácter empresarial, étnico, popular, nos lleva a invisibilizar al mirar esta imagen, digamos. Las trayectorias que tiene el espacio local transitan desde el habitar, digamos, de un cuerpo hasta el habitar universal, y cuando uno piensa en el espacio local y en el espacio en su categoría más profunda, digamos, es capaz de ver tanto el cuerpo como la casa, como el barrio, como la naturaleza, como la red de amigos, de trabajo. Todas esas estructuras van configurando una estructura de espacio y de poder local. Lo local tiene un componente identitario y también tiene una pretensión autonómica articulada. Es decir, en lo local siempre va a emerger una especie de autodefinición de lo propio. Aquí otras imágenes que tienen que ver con lo mismo, con el estatus de lo local. Una fotografía que mis compañeros ahí de ONG Polo reconocerán, que bueno, se venden 250 hectáreas y laguna entera, que hoy día esto es tomado, no sé, año 2011 o 13, ya no recuerdo bien, pero claro, se supone que las lagunas no deberían venderse, deberían ser de todos, deberían corresponder a un derecho de acceso. Y lo mismo que ocurre con este asunto de las viviendas en Las Condes, en un proyecto que creo que fue la BIN, que desarrolló como de vivienda social y fue muy rechazado, donde no se quería viviendas pobres, digamos, en Las Condes. No queremos gente pobre viviendo en nuestra comuna. Fue un afiche que emergió una particularidad, digamos, en ese espacio local. Entonces, ya yendo como a los asuntos finales de este tema del estatus de lo local tiene
un carácter que no solamente se reproduce en el espacio local, sino que en otras instancias, que es la concentración en el espacio. El problema del capital es la acumulación y el problema de los espacios es la concentración. Cuando hay concentración, probablemente esa concentración de poder, de apropiación, empieza a configurar problemas graves. Bueno, este esquema es un poco lo de los principios que han ido emergiendo a la luz de los últimos procesos, como de pasar de ser a tener, del yo al nosotros, de la jerarquía a la redarquía, del corto al largo plazo, de los resultados al proceso, de la rutina, de lo más básico de la razón a la creatividad, de los productos a las personas, como una nueva forma de empezar a mirar el espacio. Y aquí en Valdivia, lo que es bien interesante, como para poder graficar, es que el estatus de lo local, bueno, en las grandes ciudades también, esto en Santiago con harta fuerza, también ha existido siempre. Vamos a ver qué pasa en los espacios rurales más acotados. Pero las cooperativas, las redes de abastecimiento popular, las redes de defensa de los territorios, que no son pocas porque las economías presionan sobre los espacios locales, las escuelas populares de formación, las ollas comunes, las redes de ollas comunes, este asunto del banco del tiempo, donde cada uno aporta con su conocimiento y los saberes se comparten, digamos, y se ponen a un mismo nivel. Los talleres compartidos, como la Cisne Negro, o los autos compartidos, que es todo este fenómeno más europeo que gringo también, que se ha desarrollado como para poder mejorar y tener alternativas de vida, con nuevas formas de vida que decíamos al inicio. Y aquí voy con las últimas interrogantes. Yo creo que ya voy con mucho tiempo, Alejandra. Llevas 20 minutos y son las 17:45. Ya, te leí. Ahora vamos a ir cerrando como con las interrogantes. ¿Desde qué escala, tareas, interrogantes y algunas propuestas? ¿Desde qué escala entonces nos vamos a aproximar a la realidad que habitamos? ¿Desde qué escala vamos a representar esa realidad? Lo local parece ser una cosa insoslayable, ¿no? Como que volver a reconocer nuestro territorio, volver a reconocer nuestro entorno, salir a recorrerlo, conocer a nuestros vecinos, generar planes de vida para esos espacios locales. Yo creo que es una tarea necesaria que permite ordenar, representar, pensar, intervenir y producir el espacio local. La producción del espacio local es casi un deber, si no queremos justamente que esos otros sistemas opresores lo hagan por nosotros. Entonces, ¿con qué vamos a soñar en este plano? Vamos a soñar con nuevos márgenes de acción. Hay que mover como un poco los límites y las fronteras de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a conquistar el espacio. Ya un poco desde el 18 de octubre se había producido una especie de conquista del tiempo, ¿no? Como que el tiempo se había relativizado y todo ocurría en una forma temporal distinta. Bueno, ahora el espacio fue retraído, digamos, a propósito de la pandemia. Pero evidentemente hay que dejar de asumir el espacio tal cual ha sido dado. La producción del espacio necesita de esa primera presunción, digamos, de que el espacio no es tal cual ha sido dado, sino que podemos ser capaces de transformarlo, producirlo. Necesariamente hay que crear una voz analítica en lo local, romper el hábito, lo que hacemos mecánicamente, realinearnos, saber dónde estamos parados en la realidad política actual, tomar evidentemente lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio de estos nuevos parámetros de lo local. Se llamarán buen vivir o tendrán otras facetas, lo tendrá que definir el propio espacio local. Evidentemente hay otro factor que es el de la creatividad y la confianza. El diagnóstico que hacíamos es que existe una desconfianza para con todos, para con el otro. Justamente la seguridad es el factor como más relevante que une a la comunidad hoy día. Entonces, reunirse para desconfiar, bueno, hay que reunirse para crear y confiar, y tener esos elementos como motores del proceso. Actuar y avanzar hacia el desapego. Probablemente esto es algo que nos cuesta mucho, a todos, a mí incluido, porque vivimos a propósito de la carencia, como que nos faltara mucho y no nos damos cuenta que hay una abundancia permanente desde todo punto de vista, incluso no para todos, naturalmente. En esto hay que ser justo, pero viviendo en lugares como el sur de Chile, la idea de la abundancia es no solo del agua, no solo de los bosques, sino de la posibilidad de ir a pescar, de la posibilidad de ir a recolectar marisco, en fin, de estar en un equilibrio más articulado con lo local. Hay que pasar de la valoración del sí mismo a una conciencia que vaya articulada con lo común, por lo tanto a la creación de una idea de lo común,
que permita, digamos, darle dignidad a la cuestión colectiva y que permita también integrar autonomía como un modo de organización y de control territorial. Cuando referimos a la autonomía, bueno, referimos principalmente a entender que las decisiones se tienen que tomar en lo local, y esto es algo que ha ido bien claramente emergiendo en el trabajo que hacemos con ONG Polo, con la que trabajaba, decía al inicio. Este es un factor central, o sea, tomar decisiones en lo local. Y yo creo que el Estado de Chile en general se está dando cuenta de eso. Necesitamos y queremos una constitución política y la construcción de un Estado local, que es lo que dice un colega ahí, Luis Fernando Mateus, que es necesario construir un Estado de lo local, una comprensión de un Estado local. Es un desafío y hay que entender y enfrentarlo desde la dualidad. Queremos democracia, pero también somos autoritarios en algunos puntos. Queremos lo que es para todos, pero estamos en el yo todavía, entonces dualidad es necesario reconocerla. Como estamos frente a la presencia de un gobierno de la inconsciencia, que es lo que dijo Mañalich, que yo no tenía conciencia del nivel de pobreza que existía, bueno, necesitamos una respuesta muy clara respecto a eso, y es mayores grados de conciencia en el presente y en lo local, porque los temas de interés que refieren al país también refieren a lo local, y esos son complejos, amplios, y hay que tratarlos todos de alguna manera, en algún punto: democracia, participación, políticas sociales, identidad, organización del Estado en el plano local, temas ambientales, empleo, en fin. Y aquí me voy a quedar en la última, que es una especie de desafío a construir, que es la idea que propone, bueno, está ligado con lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Como con construir un sistema inmune o inmunitario, pero en el plano de lo local. Una idea que está basada en lo que dice Vandana Shiva, y que Carolina Peña la ha estudiado y que me dio algunos tópicos, y que permite ver devolver esta idea del estatus del conocimiento de lo local. O sea, que el conocimiento local es fundamental y tiene un estatus que es supremo, digamos, ¿ya? Conocimiento local por sobre el conocimiento científico, o a la par o en conjunto, pero no subyugado, no bypaseado, porque probablemente esto es un fenómeno que ocurre a lo largo de todo el país, donde lo local ha sido, como decía al inicio, invisibilizado. Este conocimiento debe ser físicamente situado, relacional y no reduccionista. Es un territorialmente específico, lo que también constituye un hecho insuperable, digamos. Debe ser contextual y de adaptación permanente. Es un carácter que posee el conocimiento local, que se va adaptando en la medida que las condiciones van cambiando, y que debe concretar en prácticas todos aquellos valores, principios y condiciones que requiere lo local. En lo local, en este sistema inmunitario, las bases deben ser crear acuerdos que surjan de una visión compartida, esta idea de lo común, distinta a lo de lo público, pareciera ser, como lo público está un poco más empujado por la idea del Estado, y que casi que lo público no es mío y por lo tanto no lo protejo. La visión compartida, la idea de lo común, tiene que ser una construcción de acuerdos horizontales y validados, y debe priorizar acciones que sean viables, que tengan sentido local, que estén construidas por lo local y que por lo tanto tengan un sentido, pero que también, como decía, sean viables. Y asumir el carácter cooperativo. Esto es distinto a lo colaborativo, porque lo colaborativo toma de otro lo que necesita, y lo cooperativo construye algo nuevo, junto con otros. Creo que por ahí me voy a quedar, Alejandra, porque el resto, bueno, es la idea de justicia espacial, que está ligada como a cubrir las expectativas de quienes lo habitan, y bueno, y este esquema que a mí me gusta también harto, porque tiene que ver también con lo local y con pensar las especificidades y singularidades de lo local, con un proceso que es como una especie de propuesta que no hemos desarrollado de manera tan contundente, pero que al menos, o sea, como con todos sus elementos, pero que al menos en algunas de sus partes sí ha sido posible trabajar, que es la investigación, como decía, creativa, profundamente local, no puede sino verse desde ese punto de vista. La interpretación de lo valioso de los lugares, de aquello que los lugares requieren y quieren proteger, su patrimonio. Una educación, como decía al inicio, con pertinencia territorial, experiencias que tengan arte y comunidad, que pueda reconocer lo propio a partir también de la materialidad de lo local y de las artes como una forma de entender y de comprender lo local, y sin dejar de lado, por supuesto, el fenómeno político que es inherente
como decía al inicio, y necesario articularse estratégicamente con distintas escalas para poder entender y fortalecer lo local. Por ahí voy, Alejandra. ¿Estás por ahí? ¿Te fuiste? No, estaba prendiendo la luz. Ah, ya. Ya. Bueno. Bueno, Patricio, antes que nada, gracias por la presentación. La encontré buenísima. Es mi Muy larga. comentario de introducción. ¿Cuántos minutos nos dais de comentarios y preguntas, reflexiones? No, lo que sea, pues veamos ahora qué pasa. Vale, es que sé que después tenéis que hacer, por eso te pregunto. Sí,